Qué pereza. Ay, no, quisiera quedarme aquí acostada. Estoy muy cansada. ¿Qué día es hoy? 6 de noviembre de 1985. ¡Ay, no! Hoy tengo que ir a ver a Rosita. Hola, mami. ¿Cómo dormiste? ¿Quieres que te haga desayuno? Bien, mijita. Un poco cansada y con un presentimiento muy grande en el corazón. Ay, ma, tú y tus presentimientos. O sea, no va a pasar nada. Más bien, ¿qué te parece si almorzamos cuando salgas de visitar a Rosa? ¿Dónde es que trabaja? Ella trabaja ahí en la cafetería del Palacio de Justicia. Si quiere nos vemos en el restaurante de Don Pacho para almorzar. Listo, mami. Entonces, donde Pachito me parece perfecto. Mami, ay no, por favor, cuídate mucho. Es que imagínate que yo escuché que el centro estaba más pesado que antes. Por favor, cuídate. Te amo, ¿vale? Nos vemos más tarde. Bueno, hija, Dios te guarde. La extra, con la declaración de la guerra. Extra. Ese señor, ¿qué está diciendo? Disculpe, ¿me puede regalar un periódico, por favor? A ver. ¿Qué otra noticia nueva habrá el día de hoy? Contexto político. Entre 1974 y 1990, la historia de Colombia se encuentra marcada por varias reformas constitucionales que, a pesar de presentar algunos avances, mantendrían serias deficiencias sociales de carácter estructural. Durante 1978 a 1982, la represión política y armada ejercida bajo la legislatura del presidente Julio César Turbay del Partido Liberal fue conocida por la promulgación del controvertido Estatuto de Seguridad bajo el objetivo de apaciguar las revueltas sociales que desencadenaron numerosas violaciones a los derechos humanos. En este punto se puede decir que 1985 fue un año dramático para la historia de Colombia, puesto que en medio del debilitamiento del proceso de paz adelantado por el presidente Belisario Betancur con el M-19 y las FARC, los colombianos atravesaban una profunda crisis de valores, producida por el creciente poder del narcotráfico. Como dice una de las frases célebres de Hannah Arendt, bajo condiciones de tiranía es más fácil actuar que pensar. Relacionémoslo un poco a la situación de el Palacio de Justicia en 1985, cuando Reyes Echandía estaba pidiendo a gritos ayuda, pidiendo que cesaran los ataques de los militares. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pásame el teléfono, María. Un momento, por favor, un momento. Pero ¿qué hizo el presidente de esa época? Ignoró en su totalidad las súplicas de Reyes Echandía, ese apoyo que se necesitaba en ese momento, y por el contrario, los ataques continuaron. Probablemente esa fue una de las razones por las que murieron tantas personas, entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y hubo tantos desaparecidos. ¿Aló? Hola, mami. ¿Ya llegaste? Sí, mijita, ya llegué. Estoy aquí en la cafetería esperando a que Rosita baje. Sofía, mija, no sé qué está pasando. Escucho ruidos afuera. Mami, ¿qué pasó? Mami, dime algo. Mami. Tengo miedo. Dios mío, protégeme. Mami. Cuerpos calcinados, civiles desaparecidos, irregularidades en los procesos de investigación e incertidumbre para las víctimas.
Esta es la herencia que nos deja la toma del Palacio de Justicia. Cerca del mediodía del 6 de noviembre de 1985, el M-19, la única guerrilla urbana del país, entró caminando al palacio. Las 28 horas siguientes fueron un campo de batalla de guerra entre las guerrillas y el gobierno. En estas horas, el M-19, la policía y el Ejército Nacional se enfrentaron. En total, 98 muertos. Y para hablar de este trágico momento en la historia de Colombia, tenemos que hablar de algunos de los hechos que ocurrieron ese día o días antes. Primero, avisos previos a la toma. Según la Comisión de la Verdad, antes del atentado, las fuerzas militares y la SIJIN recibieron mensajes anónimos en los que se anunciaba la toma del Palacio de Justicia. Segundo, el palacio no estaba custodiado. Por razones aún desconocidas, el día anterior a la toma fueron retirados 22 policías que custodiaban el palacio y quedaron únicamente 6 celadores de una empresa privada. Y tercero, pero no menos importante, las comunicaciones se vieron afectadas y toda persona que entrara o saliera del palacio tenía orden directa de la ministra del momento que no podían responder a ninguna de las entrevistas. Mami, ¿estás ahí? Sofi, ¿estás bien? Despierta. Tranquila, amiga. Solo es un sueño. Sabes que estoy aquí para ti. Dani, sigo soñando lo mismo. Sigue doliendo. Verla efímeramente solo en sueños. Quisiera abrazarla y desearía que mi último recuerdo con ella no fuese esa llamada. No puedo comprender tu dolor y sé que el amor de una madre es irreemplazable, pero estuve investigando y me he encontrado con un podcast. Tal vez te pueda ayudar. ¿Quisieras escucharlo conmigo? Sí, puede que me ayude. Ahora tenés ganas de tocar bien a punto. El mes de diciembre gana el México. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, hoy les traemos nuestro capítulo diario y este será uno de los más especiales, ya que un oyente nos propuso el tema y pues como siempre nos pusimos manos a la obra. Nuestro capítulo de hoy se llama El Holocausto del Palacio de Justicia. Este hecho dejó un saldo de 94 personas fallecidas, de las cuales solo se han podido reconocer 68 hasta el año 2020. Pero antes de dar cifras, ¿qué les parece si empezamos hablando un poco de esa aterradora imagen histórica de los tanques blindados, la cual ha quedado en la memoria gráfica de Colombia, con la que se siente la angustia y la desesperación que retumbaban en esta época de los colombianos? La radio fue un medio masivo muy importante, ya que permitió vivir el minuto a minuto de esa tragedia, hasta que la ministra de Comunicaciones ordenó detener las transmisiones y en su lugar ocultarlo todo por medio de un partido. Mientras que a no más de 10 kilómetros, más de 90 personas eran asesinadas, el Estado privaba de información al pueblo angustiado. En declaraciones posteriores que se hizo en la Comisión de la Verdad, se menciona al lugarteniente de Pablo Escobar, donde se asegura que fue él quien pagó $2 millones al M-19 por la toma del Palacio de Justicia. Esto con el fin del abatimiento de Alfonso Reyes y la quema absoluta de los archivos para evitar la extradición de este narcotraficante a Estados Unidos. Pero también se dice que el M-19 ingresó porque denunciaban que meses atrás el ejército había incumplido el cese al fuego luego del acuerdo de 1984. Pero, ¿qué creen que nos diría Kant al presenciar la tal magnitud de este hecho? Kant nos diría que estas personas están condenadas a la minoría de edad, ya que no son capaces de servirse de su propia razón, y como siempre, solo siguen órdenes de quienes no se quieren untar las manos directamente. Son tan cobardes y tan incapaces de pensar que el dinero ha cegado el uso de su propia razón. Pero, ¿y qué hay de los líderes? Bueno, pues a estos los podríamos llamar tutores incapaces de toda ilustración, porque someten a otros para que sigan su despotismo personal.
En esto podríamos adelantar la globalizada idea de Marx, que la violencia se soluciona con más violencia, y lo ejemplificamos en la situación cuando en el holocausto del Palacio de Justicia los militares y la policía creyeron que los guerrilleros se estaban vistiendo de civiles para salir ilesos de la toma, o que habían milicianos infiltrados que trabajaban en el palacio, y como consecuencia de esto no todos los que fueron llevados al museo aparecieron luego con vida, y aún así hoy hay desaparecidos. Pero la verdad, yo sé muy por encima de esto. No sé si alguno de ustedes podría ampliar en un contexto histórico a nuestros oyentes. Así es, yo estoy aquí para hablar un poco del ámbito jurídico. Poniéndolos en contexto, en la sentencia del 14 de noviembre de 2014, Colombia fue declarada responsable de muchas violaciones a los derechos humanos frente a lo ocurrido en la toma del Palacio de Justicia. Muchas personas fueron desaparecidas forzosamente. Y lo más triste es que jamás se supo nada de sus paraderos. En pocas palabras, el Estado no fue capaz de garantizar el derecho a la vida, que se supone es un derecho inviolable del cual deberían gozar absolutamente todas las personas. Pero, ¿de qué sirve hablar de una sentencia si quedaría impune? Espera, aún no termino. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue quien dictó esta sentencia y quien declaró responsable a Colombia de todas las atrocidades que sucedieron en aquel tiempo. Es así que se estableció que se debían llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para establecer la realidad de todo lo ocurrido, así como de juzgar y sancionar a todos los responsables con el fin de que nada de lo que pasó quede impune. Es más, fuera de ello, se estableció efectuar una rigurosidad en la búsqueda del verdadero paradero de las víctimas que aún están desaparecidas. Ah, es verdad. Hace poco escuché que la Corte Interamericana halló responsable al Estado colombiano de graves violaciones de derechos humanos, demostrando que la reacción fue desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad del país. Pero no fue hasta noviembre del 2015, oigan muy bien, 2015, solo 30 años después de este holocausto, que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas, a través de la figura del entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien, acatando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que hubo fallas de los agentes del Estado en la retoma del Palacio de Justicia. Es más, con respecto a lo que dices, me gustaría mencionar a un filósofo muy interesante, a San Agustín, el cual nos dice que un Estado sin justicia es una banda de ladrones. Por ende, podemos decir que estamos siendo gobernados por una banda de incompetentes que le dan paso a la violencia, la cual es la renuncia a lo propiamente político y conlleva a la negación de la libertad, solo trayendo consigo una cadena de hechos irreparables y dolorosos. Creo que el podcast ya es suficiente. Sé que no es mucho, pero puede que el escuchar que aún hay personas que pasan por tu mismo dolor te reconforte. Esto no te devolverá a tu madre, claro está, pero te puede dar la suficiente fuerza para luchar por lo que te hicieron. Su hogar, el lugar de donde ella venía y donde esperaba terminar este viaje que llaman vida, la casa de quien con dolor trajo al mundo para dar pasos con una sonrisa y de quienes algún día seguirán sus pasos como lo estás haciendo tú ahora. Ese lugar que está lleno de todo tipo de colores, sabores y olores, de las bellas montañas repletas de vida, del olor de la tierra fresca en el campo luego de la lluvia, también está desafortunadamente lleno del sabor amargo de la pérdida de inocentes como ella, que algún día quisieron un mundo mejor, de quienes nos impulsan por un lugar justo y sobre todo nos motivan a tener un hogar en donde el sabor no sea amargo y lo único que resalte en nuestro país sea el sabor de la vegetación que produce nuestra tierra o el olor del café recién hecho, pero sobre todo el paisaje de la justicia, en donde no se valora después de muertos y caídos en lucha, sino también a las personas que caminan con fe y amor por su propia tierra.